자, mensaje de hoy, mensaje titulado La justicia, la misericordia y la fe. Nuestro pastor principal en el año 2011 nos predicó. Quiero compartir de nuevo. Y hoy una parte, otro domingo que viene, otra parte compartiremos. Pero este mensaje es muy importante, muy poderoso para nuestra bendición, para nuestro cambio. Podemos entender qué es la voluntad de Dios, especialmente porque Dios nos ha dado su ley, la palabra de Dios, los mandamientos, ¿sí? Por eso hoy compartamos y entiendan bien, ¿sí? Apliquemos en nuestra vida. Será una bendición. Claro, todo mensaje de nuestro pastor principal son preciosos, precisos, poderosos, pero hoy y este mensaje muy hermoso, muy precioso. Cita bíblica, Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Nuestro Señor tan bello, tan manso, pero ¿por qué reprendió así tan severamente? Con amor, ¿sí? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por eso, hoy por título largo, por eso solamente título de hoy, la justicia, la misericordia y la fe. Pero sí puedo completar un título completo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por eso, otro domingo que viene podemos entender qué significa esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Quiero compartir el secreto de que puede agradar verdaderamente a Dios como hijo e hija filial. Este es cumplir la justicia y la misericordia y la fe. Mejor dicho, es cumplir el corazón sincero. Por eso, nosotros sí cumplimos la justicia, la misericordia y la fe, digamos corazón sincero, digamos santidad, podemos agradar a Dios. Ofrecieron diezmo de la menta y eneldo y el comino. Significa no solo diezmar completamente, sino cumplieron perfectamente la ley de Dios que ha recibido a través de profeta Moisés. Por eso, ese tema no solamente sobre diezmar completamente, sino los fariseos y escribas cumplieron perfectamente la ley de Dios que ha recibido. Por eso, no solamente de diezmo, sino ha cumplido toda la ley que ha recibido perfectamente por visto. ¿Qué significa la justicia y la misericordia y la fe? Jesús reprendió severamente así, Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y
el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquel día escribas y fariseos guardaban perfectamente la ley, también hasta las tradiciones de los ancianos que venían de los antepasados. En aquel día, aquí, ley de Dios, específicamente ley que ha recibido a través del profeta Moisés. Pero las tradiciones de los ancianos, ¿qué significa? Y fariseos o sacerdotes, escribas, ellos estudiaron, investigaron cómo guardar bien, perfectamente la ley de Dios a través del profeta Moisés. Por eso ellos añadieron otras muchas reglas para guardar la ley que ha recibido. Amén. Por eso debe entender sobre la ley y las tradiciones de los ancianos. Digamos, las tradiciones de los ancianos, eso no vino de Dios directamente. Amén. Escribas, fariseos, ellos estudiaron y investigaron cómo guardar bien la ley que ha recibido de Dios por profeta Moisés. Por eso, en aquel día, escribas y fariseos guardaban perfectamente la ley, también hasta las tradiciones de los ancianos que venían de los antepasados. Pero aún así, nuestro Señor les reprendió: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Muy triste, ¿no? Por eso, a través de este mensaje, entendamos bien. Nuestro Señor está hablando solamente en aquel día a los escribas y fariseos. No es así. Este mensaje nos toca también. Enseñaban al pueblo, digamos, fariseos, escribas, enseñaban al pueblo investigando la ley. Aplica el diezmo hasta una hoja y un tallo de legumbres para guardar perfectamente la ley. Digamos, y una hoja de legumbre, ay, de repente así, pequeñito, pero no quiso faltar en diezmo. ¿Sí? También se jactaban que somos bien cumplidos de la ley. Intentaban guardar, investigando la ley perfectamente según letra, pero dejaron el espíritu más importante de la ley que letra de la ley. Es decir, echaron la justicia, la misericordia y la fe. Por eso nuestro Señor reprendió fuertemente. Jesús solía reprender a ellos, señalando abiertamente a la codicia, la disolución y la injusticia que fue escondida en hipocresía. Los comparó a generación de víboras. Nuestro Señor en otro lugar reprendió a ellos: generación de víboras, ¿sí? Hijos de serpiente venenosa, o sepulcro blanqueados. Hay un sepulcro blanqueado. ¿Qué es? Dentro de ese sepulcro, esa tumba, tiene, digamos, el cuerpo corrompido con animales de repente, pero encima de tumba, ¿sí?, está preparado, blanqueado, bonito. Por eso,
nuestro Señor Jesús reprendió su hipocresía que tuvo. Solía reprender severamente hablando de que vienen con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Les incitó el arrepentimiento. Por eso, reproche fuerte de nuestro Señor no era de un motivo para irritarse, sino les incitó el arrepentimiento a los fariseos, a los escribas. Pero no se arrepintieron, sino enfrentaron contra Jesús. En fin, fueron por el camino de la muerte. Porque nada entendieron el corazón de Dios que ha dado la ley. Ellos guardaban la ley perfectamente. Un ejemplo, en cuanto a diezmo, hasta una hoja, un tallo de legumbre, quiso cumplir diezmo completo. Pero dejaron justicia, misericordia y la fe, que es el espíritu verdadero de la ley que Dios le ha dado. Por eso es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le ha dado la ley a Israel? Para cumplir la justicia, la misericordia y la fe, por guardar la ley, los mandamientos de Dios. Ese es importante. Por eso, hoy en día, yo a veces les expliqué, ya, por Jesucristo somos salvos. Claro, amén, sí. Por eso, algunos enseñan que no necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Por Jesucristo somos salvos. Por eso ya, mandamientos son abrogados. No entiende por qué Dios nos ha dado la ley, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Mal entiende. Por eso trata los mandamientos que está escrito en la Biblia como está abrogados. Pero no. Claro, yo siempre les expliqué, somos salvos en el Señor por su preciosa sangre. Nada más. Pero nosotros sí guardamos la ley, la palabra de Dios. Sinónimo es, la ley de Dios es palabra de Dios. En detalle como los mandamientos. Por eso, somos salvos en el Señor. Pero nosotros sí guardamos sus mandamientos, sí guardamos su ley, podremos cumplir la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, podemos cumplir corazón sincero. Digamos, santidad. Amén. Para no creyentes, persona que no ha nacido de nuevo por Espíritu Santo en el Señor, no puede guardar mandamiento de Dios. Pero nosotros podemos. ¿Por qué? Ya somos renacidos por Espíritu Santo en el Señor. Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Nos ayuda a vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Vamos a entender sobre 3 factores importantes: justicia, misericordia, fe. Primero, la justicia significa el corazón que sigue a lo justo, a las cosas justas. Repito, la justicia significa el corazón que sigue
a lo justo. Existe el criterio que discierne acción justa o acción injusta en el mundo, como la ley, moralidad o norma social, etc. Algunas personas eligen siempre a lo justo según ese criterio. Viven no haciendo daño al prójimo. También viven justamente a sí mismos. De hecho, los hijos de Dios siguen a lo justo conforme a la ley de Dios y a la norma de justicia. Porque hay cosas que los criterios del mundo no conforman a los criterios de Dios. En el mundo dice, es correcto, eso bonito, eso justo, dice, pero las cosas que como una norma o moralidad del mundo, pero muchas cosas no conforman a la ley de Dios, a la justicia de Dios. Hoy en día, en el mundo, ¿qué dice? También nosotros podemos entender y gay o lesbiana. Ellos tienen diferente manera. Debe tolerar. Debe permitir y matrimonio de gay. Debe permitir y adoptación de niños, dice. Claro, nosotros no atacamos a ellos, no atacamos. Tampoco no queremos criticar, pero nosotros sabemos justicia de Dios. ¿Qué es justicia de Dios sobre esa homosexualidad? Muerte. Infierno es. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, los criterios del mundo que fueron aprobados, pero muchas cosas no conforman a la ley de Dios, a la justicia de Dios. Por eso, cristianos no siguen opinión pública del mundo. Si es verdadero o creyente, cristiano, hijos de Dios, eligen a la justicia de Dios, a lo justo ante Dios. Escribas y fariseos se veían aparentemente muy justos conforme al criterio de la ley que tuvieron. Porque ellos guardaban perfectamente los mandamientos de Dios por acción que se veían. Pero pensaban dentro de su corazón cómo tener la ganancia siendo reconocido y respetado de los demás. Fueron hipócritas buscando ser justos por las personas. Es decir, su corazón estaba lleno de injusticia, cumpliendo perfectamente la ley según la letra. Jesús dio sobre ellos en Mateo capítulo 23, versículos 5, 6, 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Verso 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Claro, y nosotros no conocemos vida de escribas fariseos en aquel día, pero nuestro Señor, sí, Jesús, conoció muy bien. Por eso está hablando su corazón
su intención que tuvo. Las filacterias son la caja del cuero que contienen las escrituras en rollo. Fariseos andaban poniendo mayor tamaño de filacteria que otra persona para jactarse su piedad. Según la palabra, debía que tener una caja de cuero en su frente, también en su muñeca, en su brazo. Pero ellos llevando filactería más grande que otras personas. Para jactarse su piedad. Mejor dicho, andaban llevando mayor tamaño de Biblia que otra persona, digamos, por expresión de hoy en día. También cuando ayunaban, ellos demudaban sus rostros para mostrar a los hombres. Ellos deseaban que me vea. Yo estoy en ayuno. Mi piedad muy bonita, muy especial, espiritual. Por eso se hizo una cara triste, cansado, feo. Por eso nuestro Señor, ¿qué decía? Echa aceite. No haga ayuno que vea por otra persona. Se parecían, por visto, siempre leer la palabra de Dios, orar y ayunar, pero no hubo el corazón que sigue a lo justo. Es decir, no hubo la justicia. Ellos dentro de sí tenían ese deseo de tener ganancia, siendo respetado, siendo reconocido como espiritual. Aparentemente, tenía una piedad muy grande, pero por dentro estaba lleno de injusticia. Nuestro pastor principal nos preguntó: amados hermanos, ¿cómo es su corazón? Por favor, verifique. No está cumpliendo la palabra para parecer justo a las personas sin siquiera darse cuenta. La persona que hace justicia ante Dios, su acción es siempre invariable, sin importar la circunstancia y la situación. Ya sea que la gente lo vea o no, esté en una posición alta o no, ya sea para beneficio o daño, sigue lo justo conforme a la palabra de Dios. Porque no vive ante hombres, sino Dios. Guarda la palabra de Dios para ser reconocido por Dios como verdadero hijo, verdadera hija y obrero espiritual. Vive conforme a la palabra de Dios por felicidad de vivir en bondad y felicidad de asemejarse a Dios. Deseo que viva llevando la vida justa por cumplir la justicia en su corazón. Segundo lugar, la misericordia significa el amor y la virtud. La misericordia significa el amor y la virtud. Puede guardar los mandamientos conforme al corazón de Dios cuando tiene el amor y la virtud en su corazón.
puede guardar los mandamientos conforme al corazón de Dios cuando tiene el amor y la virtud en su corazón. Primeramente debe tener el amor a Dios. Jesús lamentó por lo que escribas y fariseos que no tuvieron este amor. Si quiere guardar completamente los mandamientos, debe tener el amor al prójimo junto con amor a Dios. Cuando leemos capítulo 8 de San Juan, escribas y fariseos acusaron a una mujer trayendo ante Jesús. San Juan capítulo 8, verso 4 en adelante, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Era acto justo apedrear a la mujer fornicaria según la ley del Antiguo Testamento. Pero ellos tenían solo el corazón astuto que tentaban a Jesús y que condenaban a la persona pecadora. Nada tuvieron la misericordia de Dios hacia pecador. Dios quiere salvar una alma más a pesar de todo. Si tuviera un poco de amor de Dios en el corazón, tiene la misericordia con tales almas. Por eso, fariseos y escribas que trajeron esa mujer que fueron sorprendidas en acto de adulterio, ellos quisieron cumplir la ley, pero no tenía misericordia. No tenía ese amor de Dios en su corazón. Más que todo, ellos tenían mala intención para tentar a Jesús. Digamos, nuestro Señor Jesús en aquel momento, puede apedrear. Ellos podrían decir que, no tiene amor. Digamos, tampoco no hay que apedrear. Ellos podían decir que no está cumpliendo la ley de Dios. Pero nosotros sabemos nuestro Señor cómo ha hecho, ¿no? Escribió en piso pecado de ellos que acusaban. Escribió en el piso. Ellos, escribas, fariseos, miraron todos sus pecados que nuestro Señor estaba escribiendo en piso. Se compungieron su corazón, uno por uno, dejando a esa mujer, huyeron. Santiago capítulo 2, verso 3. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Debe matar pecador según la ley, pero Dios perdonó el pecado tomando ofrenda de paz por unigénito Jesús. Dios les dio al pecador el amor que trasciende la justicia. Si se ha cumplido completamente la misericordia en el corazón, puede hacer solo el bien al prójimo, aun guardando los mandamientos de Dios. Guardando los mandamientos de Dios, la ley, pero no hace daño al prójimo
guardando la ley. Un ejemplo, uno, cumpla todo bien, guardando días del Señor, diezmando completamente, pero tiene enojo con otro que no cumple. Claro, necesita cumplir, necesita guardar día del Señor, un culto en espíritu y en verdad, un culto espiritual que Dios recibe para su bendición, para su salvación, ¿sí? Hay que diezmar, ofrendar, porque no diezma, ofrenda, esa fe que confiesa, Dios no reconoce, no puede ser salvo. Claro, nuestro pastor principal, yo también explico muchas veces, un nuevo creyente todavía no conoce la verdad, ahí Dios entiende. Pero estando en el Señor un año, 3 años, 5 años, 10 años, pero no diezma, esa fe no es verdadera. Amén. Por eso sí, debe cumplir. Pero uno, yo cumplo bien, pero otro no cumple. Por eso tengo ira, tengo enojo. ¿Por qué ustedes no tienen esa fe? No, hay que orar por esas personas. Hay que explicar de repente una manera que pueda entender. Pero tiene enojo, tiene odio o tiene desprecio. ¿Desprecio? No, está cumpliendo la ley, pero no tiene misericordia, no tiene amor, no tiene virtud. Por eso, cumpliendo eso, la ley, los mandamientos de Dios, Dios no reconoce. Está cumpliendo con amor. Cuando dicen amén. Pero no malentiendan. Y mensaje de nuestro pastor principal dice que no hay que reprender, no hay que señalar. Por eso, ya está bien. Está mal entendiendo. Esa persona, ese creyente que todavía no cumple esa parte, no tiene fe. Por eso hay que tener misericordia, hay que tener ese amor, que orando también, no solamente es así, por eso cumpla así, no, hay que explicar, hay que enseñar con sabiduría, con amor, no con ira. Un ejemplo, con ira, con enojo o con desprecio, explica. Esa persona que no tiene esa fe, ay, se resiente, cierra su corazón, no acepta con amén, digamos, por su, digamos, maldad. Amén. No solamente en esa parte de guardar el día del Señor y diezmar, en muchas cosas, entre muchas cosas. Por eso, si se ha cumplido completamente la misericordia en el corazón, puede hacer solo el bien al prójimo, aún guardando los mandamientos de Dios. Eso Dios reconoce. Ha cumplido misericordia. Pero cumpliendo bien como fariseos, escribas, pero tiene esa mala emoción, odio, desecho. Dios Padre no reconoce. Todavía no entiende. Porque Dios nos ha dado los mandamientos que cumplan. Corazón sincero, que cumplan. ¿Y qué es espíritu verdadero de la ley? Justicia, misericordia y la fe. Amén. Por eso, nosotros, y cumpliendo bien, claro, muy importante, pero nos chequemos. Yo estoy cumpliendo la justicia. Yo sigo a lo justo conforme a la palabra de Dios o no. O a mí me gusta mi apariencia.
o mi ganancia ante otras personas. Eso es importante. Por eso los fariseos y escribas guardaban bien, pero no tuvieron justicia que busca a lo justo ante Dios. Solamente guardaban aparentemente, jactándose su piedad, pero no tenía esa justicia, sino tenía disolución, tenía codicia, tenía ese deseo de tener material. Nuestro pastor principal nos pregunta otra vez: amados hermanos, ¿aman verdaderamente a su prójimo? Ese prójimo no solamente en la calle o mi vecino o vecina, entre familia también, entre matrimonio, entre padres e hijos, ese prójimo más cercano. Encuentra episodio que Jesús nos dio una alegoría sobre verdadero prójimo al leer capítulo 10 de Lucas. Deseo que todos ustedes llenen del amor en sus corazones como buen samaritano. Oro en el nombre del Señor que sea entregado este amor a Dios, al prójimo, cada vez que hace guardar los mandamientos. Guardando los mandamientos, sí hacemos daño al prójimo, no estamos guardando bien conforme a la voluntad de Dios. Tercero, la fe significa la fe en Dios. La fe significa la fe en Dios. Hebreo capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo está explicando la fe en Dios. Primeramente, debe creer en Dios vivo al guardar los mandamientos de Dios. También debe creer en el galardonador al vivir guardando los mandamientos. Algún cristiano dice, a mí no me gusta buscar galardón, recompensa. Yo hago solamente por hacer. Parece muy bonito, Pero hoy, versículo de hoy, Hebreo capítulo 11, verso 6, nuestro Dios nos da una definición de fe. ¿Qué es la fe que puede agradar a Dios? Primero, hay que creer en Dios vivo, que Él vive, Él existe ciertamente. Y es galardonador de los que le buscan. Por eso, aquí dice nuestro pastor, primeramente debe creer en Dios vivo al guardar los mandamientos de Dios. También debe creer en el galardonador al vivir guardando los mandamientos de Dios. Nosotros sí guardamos los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, conforme a su corazón. Dios da recompensa, premio. Hay que esperar. Pero algunos dicen, yo no me interesa galardón que Dios da. ¿Cómo? Hay que
esperar premio, galardón, viviendo conforme a su voluntad. Esa es la fe que Dios se alegra. Amén. Ay, de repente uno está en nivel espíritu completo. Por eso, yo vivo conforme a la palabra de Dios, no esperando otra cosa. Yo, por amor a Dios, yo vivo conforme a la palabra de Dios. Esa parte puedo entender, pero aún así esa persona puede negar que, Señor, no se preocupe por mí, mi galardón no necesita. Dice, no, muchas gracias. No me merece, pero Padre, Señor, un ejemplo, ese corazón tiene. Escribas y fariseos confesaron su fe en Dios, pero no fueron de verdadera fe. Colosenses capítulo 3, verso 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La Biblia que dice, digamos, un ejemplo, hoy en día, porque hoy en día no hay siervos, hay empleados. Digamos, ¿sí? Empleados. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ay, mi amo, mi patrón, no es cristiano. No. No es así. Amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aún tratando su jefe, su patrón, incrédulo, pero eso, su manera, su corazón, está ante Dios. La Biblia dice. Más que todo en el Señor. Ay, ¿cómo? Por eso uno no respeta orden de iglesia. Es problema, es arrogante es. Está desafiando a la voluntad de Dios. Escribas y fariseos guardaban los mandamientos, pero se aparentaban por visto para ser reconocido por los hombres. Es decir, no reconocieron a Dios quien ve sin falta a su corazón injusto profundo. Ellos no tenían esa fe, por eso podían hacer sus injusticias. Salmos capítulo 33, verso 13, dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Versículo 14, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Nuestro Dios conoce todo, nuestra obra también, nuestro corazón escondido, profundo. Pero fariseos, escribas, no creyeron en este Dios quien supervisa. Por eso esa fe no es fe. ¿Me entiende? Hacen sus cosas apareciendo bonito, justo, pero hicieron su maldad, su injusticia. Por eso no es fe, porque nuestro Dios
conoce hasta nuestro pensamiento. Amén. Si ellos creían de corazón en Dios, podrían hacer la justicia en esperanza, creyendo en Dios, quien paga el galardón a la buena obra. Ustedes quieren vivir verdaderamente conforme a la palabra de Dios, teniendo la meta en la Nueva Jerusalén. Es importante tener la meta. También importante hacer fuerza. ¿Con qué corazón? ¿Con qué corazón? No solamente oración, no solamente culto, no solamente guardar la palabra de Dios. Dios les permite mejor cielo a los violentos. Y de repente algunos hermanos que escuchan por primera vez, wow, ¿qué pasó? Dios les permite mejor cielo a los violentos. No sabemos su significado espiritual, ¿no? Mateo capítulo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa sufre violencia? Permite al que hace fuerza. Amén. Por eso, literalmente, entiende ese versículo, no puede entender. Ay, Dios Todopoderoso, ay, ¿cómo puede sufrir por violencia? También, ay, los violentos, ¿cómo arrebatan reino de los cielos? No, creyentes que hacen fuerza para vivir conforme a la palabra de Dios, para limpiar su corazón, para cumplir la justicia, la misericordia y la fe. Un ejemplo, un violento, para hacer esa violencia, ¿qué energía necesita? Gasta mucha energía. ¿Me entiende? Por eso, para vivir conforme a la palabra de Dios, para limpiar nuestro corazón, necesita nuestro esfuerzo, nuestra fuerza de todo corazón, y fuerza continua. Amén. Por favor, miren a tal Dios cada vez que oran y equipan la palabra de Dios, cortando el mundo. También haga creyendo en Dios galardonador. Entonces puede hacer corte de los pecados con alegría, no con tristeza, no con apego. Oh, qué pena, no hace eso. Puede hacer corte de los pecados con alegría y puede hacer fidelidad con gozo. ¿Por qué? Se escucha sonido de que se construye su morada en el mejor cielo y acumula mayor recompensa. Una expresión de alegoría, poética. Por favor, haga con fe y con alegría cuando hace obediencia a los mandamientos de Dios, como hazlo, no lo hagas, guárdalo, échalo. Nuestro pastor principal nos explicó, ¿no? La palabra de Dios se clasifica en 4 modos. ¿Cómo? Hazlo. ¿Por qué? Necesario, muy bueno. No lo hagas, es malo.
perjudica nuestra vida, pero no lo hagas. Otro, guárdalo. Ay, precioso, muy necesario, por eso, guárdalo, cumplirlo. Échalo. ¿Por qué échalo? Malo, perjudica. Por eso hay que echar de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. Amén. Ahora bien, ¿no será importante hacer obra? Porque lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Continuamos. Compartir el siguiente culto dominical de la tarde. Por eso, mensaje de hoy. Esto está hablando como un episodio histórico en aquel día de nuestro Señor. Hoy en día fariseos y escribas no hay, no existe en este mundo. Por eso, ese, digamos, un mensaje, no es así. Ese mensaje muy práctico con nosotros. Amén. Otro domingo podremos entender más. Pero no hay que malentender, primeramente. Justicia, misericordia y la fe es más importante de la ley. Por eso no es necesario guardar los mandamientos de Dios. No necesitamos obra en acción. Usted ya entiende, no sabe. Pero otro domingo que viene compartimos, profundizamos más. Por eso, cumpliendo la ley, digamos, palabra de Dios. Ley de Dios es palabra de Dios. Es sinónimo. Otro sinónimo, los mandamientos. Por eso, Manmin, por la guía espiritual de nuestro pastor principal, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Guardamos la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero guardando eso, no hay que cumplir solamente las cosas que se ven. A través de nuestra obra, proceso de guardar la ley, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, debemos cultivar justicia, misericordia y la fe. Pero hoy hemos entendido qué es justicia, qué es misericordia, qué es la fe. Digamos, esa fe no se refiere solamente a yo creo en el Señor. Yo tengo fe, yo soy más que vencedor. No, ese estilo no. Dios nos ha dado su ley, su palabra, sus mandamientos, para que llegue. Para tenga la justicia, la misericordia, la fe. Es decir, corazón sincero. Corazón sincero, ¿a qué sirve? Santidad. Pero solo cumplir mandamiento, ley, pero no cultivamos esa ley, esta justicia, misericordia, fe. Ese es como un estilo de fariseo, escriba. Amén. No hay que ser un estilo de fariseos, escribas. Oremos juntos, meditando este tema.
Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias por tu amor tan grande con nosotros. Por la gracia tuya, por el amor tuyo, estamos en culto de la tarde. Padre, hemos compartido un mensaje muy importante, muy preciso, muy poderoso para cada uno de nosotros que anhelamos la santidad. Padre, ayuda a entender, ayuda a aplicar en nuestra vida, por favor. Padre, muchas gracias. Ayuda a dar fruto de justicia, misericordia y la fe, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.